¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Me han invitado, he tenido oportunidad de entrar en el Repsol Technology Lab, que es el centro donde desarrollan e investigan los combustibles que están intentando desarrollar más limpios, se supone, para el futuro. Y solamente éramos 3 las personas que estaban invitadas a este sitio, así que no podía perder la oportunidad, sobre todo porque me interesa muchísimo este tema, me interesa muchísimo el futuro de la movilidad, de las opciones que vamos a tener, y no solamente hablar de electrificación y arrinconar a las alternativas que se siguen desarrollando en el mundo de la automoción y especial y específicamente la combustión y los combustibles asociados. Y justamente en este tema me interesaba especialmente entrar, ya lo he tocado en otras ocasiones, pero si ya en el tema de las baterías y los coches eléctricos la gente está perdida, en el tema de la nueva generación de combustibles que está saliendo, el desconocimiento es total. Y de repente aparece una macrocampaña de comunicación de la empresa Repsol en la que nos empiezan a vender unos combustibles que ellos llaman de origen renovable, combustibles renovables, es la forma correcta de contarlo, para separarlo de lo bio, que no tiene nada que ver. Esto de lo que vamos a hablar, y este es el primer punto importante, no son biocombustibles, sino que son combustibles denominados renovables. Esto, tengo que decir también, no es un invento de Repsol, hace un tiempo que se empezó a comercializar, cumple con sus propias normativas y tiene que cumplir con todas las especificaciones que se exige a un comercializador o fabricante de combustibles para automoción para poder ser vendido en las gasolineras junto con el resto de combustibles que ya estamos acostumbrados a utilizar. Así que en esta visita al laboratorio, que te voy a ir enseñando mientras te lo voy contando, me han explicado y mostrado los técnicos y científicos que trabajan en esto exactamente qué es lo que hacen y lo que están haciendo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Y para empezar, vamos a irnos al laboratorio, además un laboratorio que ellos llaman Self-Driving Lab, ahora vas a ver por qué, porque es el lugar donde comienza todo. Bueno, primero déjame que te diga que realmente lo que Repsol está vendiendo es HVO. Eso viene del inglés, concretamente de Hydrotreated Vegetable Oil, o dicho en castellano, aceite vegetal hidrotratado. Vegetal, eso es importante. El HVO ya existe desde hace un tiempo, solo que, por decirlo de algún modo, se estaba destilando efectivamente con una base vegetal de aceites, como pueden ser aceite de soja, aceite de colza o aceite de girasol, es decir, una base biológica de los aceites. Y por lo tanto, inicialmente, el HVO, que es lo que Repsol, insisto, está vendiendo en sus gasolineras, era un biocombustible. Pero esto que está haciendo Repsol actualmente es la evolución de eso, porque no está utilizando la base bio para fabricar estos combustibles, sino que está utilizando su residuo. Y por eso, esto que te vende Repsol no es un combustible biológico o biocombustible, sino un combustible renovable. Y la base del combustible renovable que vende en España Repsol es los residuos generados por estos aceites, básicamente el aceite de cocina usado para entendernos. Esos mismos aceites, pero que ya se han utilizado, ya han entrado en la cadena alimentaria o en cualquier tipo de cadena para luego ser recogidos y reutilizados. Por eso, primer punto importante, este gasoil es gasoil renovable que parte de un producto reciclado, ya utilizado. Ahora vamos a hablar también de la gasolina porque también hay gasolina renovable. Dicho esto, en este laboratorio lo que hacen básicamente es caracterizar las materias primas. Justamente aquí reciben los distintos tipos de aceites que van a usar o que son candidatos a ser usados para fabricar estos combustibles renovables. Y los analizan, ven sus propiedades y calculan qué es lo que necesitan para poder llegar a ese tipo de combustible renovable. Ojo, actualmente el HVO renovable que fabrican es de base con aceites reciclados, como digo. En el futuro, la idea es utilizar cualquier producto de base orgánica para poderlo procesar y acabar generando gasolinas. Es decir, estamos hablando de masa forestal, de residuos agrícolas que según la campaña se van generando, o incluso también en el futuro, y esto ya no sería renovable, pero sí circular, neumáticos usados o incluso la pirólisis del plástico, que es algo muy incipiente
que es ni más ni menos que del plástico, quemándolo a determinadas temperaturas, también se pueden generar combustibles. Como digo, estos son elementos industriales de base sintética y por lo tanto no se les puede catalogar ni como biológicos ni como renovables, serían otra categoría. Pero eso entra dentro de la fase de investigación. Repito, insisto, lo que están haciendo actualmente en esos laboratorios es trabajar esencialmente con aceites reciclados, que es exactamente lo que ha empezado a producir a gran escala en la refinería, biorefinería o renorrefinería, como quieras llamarle, que han empezado a poner en marcha en Cartagena, en Murcia, en España. Bueno, un detalle muy interesante de este laboratorio, por cierto, irónicamente este laboratorio, que ahora ha sido denunciado junto a todo el proyecto de Repsol por parte de Iberdrola, está financiado por la Unión Europea. No deja de ser llamativo, ¿verdad? La cuestión es que además de haber robots, es un laboratorio que está diseñado precisamente, por eso se llama Self-Driving Lab, porque está diseñado para poder trabajar de forma automatizada. Ahí hay técnicos y científicos trabajando, pero los robots son capaces de tomar muestras, de tomar la cantidad exacta, de mezclarlas, de analizarlas y de moverse por el laboratorio mezclándose con personas. Y es muy interesante también, aparte de ese dato, el hecho de que aquí ya no solamente trabajan químicos o geólogos en la antigua época del mundo del petróleo, sino que sobre todo lo que se contratan ahora son matemáticos, son físicos y son incluso científicos de base molecular biológica, porque como se trabaja ahora mismo en estos laboratorios es exactamente igual que en el mundo farmacéutico. Y lo más importante aquí ahora son los datos y las inteligencias artificiales. Manejar bases de datos para que ellas mismas, con toda la información acumulada y una vez entrenadas, sean capaces de lanzarte posibles candidatos a moléculas para poder ser utilizadas como combustibles. En eso exactamente es en lo que están trabajando. Es exactamente igual, como digo, que la forma en la que tienen de trabajar en el mundo de laboratorios farmacéuticos, que son quizá de los sectores que están más avanzados en el uso de inteligencias artificiales para construir moléculas que van mucho más allá de las capacidades que un científico usando una base de datos de manera autónoma podría llegar a adquirir. Bueno, una vez que tenemos caracterizados estas materias primas y que sabemos qué es lo que queremos fabricar, una de las cosas más llamativas que hay aquí dentro es que tienen una serie de refinerías en miniatura, hasta 35 estaciones tienen, donde se simulan grandes plantas industriales en pequeño tamaño. Son 35 plantas pilotos que tienen sus propios reactores y en las que directamente se hace, podríamos decir, la alquimia, en las que se fabrican las mezclas para crear estos nuevos combustibles, pero en cantidades mucho más pequeñas. En este largo corredor hay en serie pequeñas refinerías, microrefinerías, y dentro de cada una, a su vez, hay montones de reactores en los que se ensayan distintas combinaciones de formulaciones para ver el resultado. Aquí podéis, por ejemplo, ver una serie de 6, si no me equivoco, 6 o 7, cada una de estas columnas tiene quizá en esta estación, en este módulo, la misma formulación, pero con distintas temperaturas, con distintas presiones que dan distintos resultados. Aquí tenemos un mini reactor con sus sistemas de control, con sus termopares para medir temperaturas, etcétera, y al final del proceso, en cada una de estas microestaciones, tenemos el resultado final, el producto resultante, que se va a analizar en el laboratorio que te he enseñado para ver si cumple con lo que se ha previsto o las modificaciones que hay que hacer. Como digo, tienen en esa sala de control virtual montones de pequeñas refinerías puestas en serie donde de una manera completamente automatizada y desde la sala de control pueden hacer de forma paralela docenas y docenas de pruebas y combinaciones para ver si efectivamente la formulación que han creado cumple con los requisitos específicos o qué cosas hay que cambiar o mejorar para que al final el combustible cumpla exactamente con la normativa y con las características técnicas que ellos habían formulado o estipulado previamente. Una vez que ha terminado este proceso, como puedes ver, se pueden hacer muchas variaciones de una única mezcla e incluso en este lugar hemos visto cómo tenemos directamente la reconstrucción en miniatura de toda una mega planta de refinado de petróleo para poder calcular todas sus características, necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper curioso y es la parte que utiliza la mayor zona, la mayor superficie del lugar, con su sala de control, como si fuera, pues eso, la sala de control de una refinería o de una central nuclear, solo que aquí se monitorizan 24/7 todas estas micro refinerías que te acabo de enseñar. Y una vez que el producto acaba de ser terminado y refinado, vuelve otra vez al mismo laboratorio para ser analizado y para comprobar que lo que se había pensado que tenía que ser la composición de ese gasoil o de esa gasolina es exactamente lo que estaban buscando. Si esto es así, si han conseguido llegar a lo que buscaban, el siguiente paso es ya directamente ir a los bancos de motores donde se van a utilizar estos combustibles y poner al límite por temperaturas, por volúmenes,
por inyecciones en motores de distinto tipo, también en competición. La gasolina del equipo de MotoGP la fabrican en este lugar. Y por último, en bancos de motores, directamente bancos además con la temperatura, con sistemas higrométricos, donde todo está controlado y donde hay autorrelleno de combustible. Hay coches que pueden estar días funcionando con ciclos de conducción automatizados mediante robots para comprobar que efectivamente el combustible cumple con lo que promete. Llegados a este punto, hemos llegado un poco al final del viaje y me gustaría comentarte que esto, que ha generado polémica o no, depende de cada uno, es algo que ya se está vendiendo en algunos países fuera de España. Concretamente en Finlandia, la multinacional Neste tiene ya 70 gasolineras en las que vende este mismo producto que empezó a desarrollar hace un tiempo. La gracia de esto que vende Repsol, como digo, es que es 100% renovable, o sea, no parte de una base bio para hacer combustible, sino que esa base bio que ha sido utilizada en el mundo de la cocina o donde sea, ellos lo acaban recuperando una vez ha terminado la vida útil de ese producto, lo acaban valorizando. Este es un matiz muy importante. Repsol tiene un objetivo muy ambicioso de tener 600 gasolineras con este combustible donde poder utilizarlo, y el coste al que nos están vendiendo básica y esencialmente es el coste del combustible premium, como si fuera 98 o como si fueran los combustibles de gasoil premium con los mejores aditivos de la marca. Ese es el precio al que nos lo van a vender. Y aquí hay dos cuestiones más que comentar antes de llegar a las conclusiones. La primera de las cuestiones es qué pasa con la gasolina. Bueno, pues sí, con las gasolinas pasa algo muy parecido. La gasolina renovable también se puede conseguir a partir de, en este caso, alcoholes, de etanol. Lo que no quiere decir que la gasolina renovable que van a vender sea etanol. No, es un etanol que ha sido igualmente procesado, que ha experimentado determinados procesos para acabar convirtiéndose en gasolina. Un segundo punto muy importante respecto a la homologación de estos productos. Según los técnicos de Repsol, el resultado de la gasolina y del gasoil es tan parecido al que venden en toda la vida en estos sitios que directamente es imposible poder determinar por un análisis de laboratorio si nos están vendiendo gasoil o gasolina de base mineral de refinería de toda la vida o este combustible renovable. Según ellos, imposible. De hecho, la única manera que tienen de hacerlo es con la prueba del carbono 14. Esto es lo que me dijeron los técnicos de Repsol. Con esto te contesto a la pregunta de si tu coche lo puede utilizar o si va a dañar el coche o si es mejor o peor. Evidentemente, si está en la gasolinera es porque tiene exactamente las mismas características que además que por normativa tiene que cumplir. Y otra cosa más, en el futuro, y esto es muy potente y la base de la polémica, en el coche podrías llevar un sensor, como se ha propuesto para los combustibles sintéticos, que esto es otra película, con la idea de que tu coche demuestre que está utilizando estos carburantes. ¿Por qué? Porque si los está utilizando, realmente por certificación su huella de carbono en la actualidad es un 65 o 70% menor que la que tiene si echas gasolina normal, de cualquier tipo. Y esto podría cambiarlo todo potencialmente. ¿Te lo imaginas? Esto podría cambiar las emisiones que homologa un coche si utiliza un combustible determinado. Y también otras muchas cosas que pueden cambiar absolutamente el mercado, y de ahí probablemente la polémica, porque al final la pelea es por un negocio que puede crecer más o menos en función de si esta tecnología prospera. Y un detalle más. Para dimensionar todo esto, y donde está un poco la parte, digamos, menos positiva de todo lo que te acabo de contar, es en qué cantidad son capaces de producir estos combustibles, aparte de a qué precio. Ya hemos visto que su precio de salida es mucho más bajo que el precio de los combustibles sintéticos, que actualmente estarían entre los 5 y 10 euros el litro, aunque son más caros que los normales. En este caso, ellos los están vendiendo, como digo, al precio del combustible premium. Pero para hacer la fotografía completa, como digo, antes de dar mis propias conclusiones, es importante saber cuál es el volumen de gasóleo y de gasolina, es decir, de petróleo para automoción, que se consume en España. Y si te vas a buscar las cifras y eres capaz de encontrarlas, pues nos sale que en España aproximadamente consumimos 28 millones de toneladas de combustible. Y que Repsol, en la rampa de lanzamiento que tiene de este producto, está calculando que para el año 2030 sería capaz de estar vendiendo aproximadamente 2,7-2,8 millones de toneladas del combustible. Es decir, que en el mejor de los casos, si todo esto sigue adelante como ellos quieren, para 2030 habrán conseguido suplir un 10% de todo el petróleo que se consume en España para automoción. Hay un estudio que indica que si en España se utilizaran todos los recursos que hay disponibles para poder conseguir fabricar combustible renovable, el tope del potencial es un 45%. O sea que a fecha del 30 todavía quedaría mucho por recorrer según esto se vaya generando y amplificando. Es decir, que estamos en la orilla, estamos en la puntita del desarrollo de una tecnología que va a tener más o menos recorrido en función de cómo la consideren las autoridades, y ya sabemos que al final, aquí detrás, hay una inmensa guerra por el control de la energía del futuro. Bajo este punto de vista, y teniendo en cuenta que este combustible está trazado y tiene que tener una certificación, y además la normativa les obliga a que al menos actualmente
entre el 65 y el 70% de la reducción de emisiones de CO2 sea obligatoria para poder llamar a este combustible combustible renovable, yo me pregunto exactamente dónde está el problema de que la empresa lo haya empezado a publicitar de manera masiva. Es como si de repente a una empresa de energías renovables le pidieras explicaciones porque el primer año que ha empezado a poner paneles solares o molinos de viento se le criticara que hiciera una campaña de publicidad al respecto. Bueno, si esto es greenwashing, si es lavado verde o si es algo que engaña a los consumidores, es algo que tendrán que decidir los tribunales. A los coches eléctricos les llamamos de cero emisiones, estén circulando por España, por Polonia o por Kenia. Y lo cierto es que las emisiones de un automóvil eléctrico realmente durante su ciclo de vida útil, durante su utilización, dependen del país por el que se mueven y el mix energético que tiene ese país. No es lo mismo circular por España o por Noruega que circular por Polonia o circular por Botsuana, donde la electricidad se va a haber generado básicamente con el petróleo. En este caso sería al revés. Partiendo de un combustible que tiene una reducción de las emisiones de CO2 a lo largo de su producción, a la hora de utilizarlo con el coche habría una trazabilidad perfecta y todo el mundo podría decir que tiene las mismas emisiones allá donde se mueva porque no depende del mix energético. Así que este debate quizá esté en el futuro sobre la mesa y probablemente es lo que genera también enfado y nerviosismo en aquellos que están poniendo absolutamente todos los huevos en la cesta de la electrificación. Y de eso se trata precisamente, si en el futuro tenemos que poner todos los huevos única y exclusivamente en la cesta de la electrificación y lo que comporta a nivel de baterías, enchufes y etcétera, o si este tipo de soluciones tecnológicas también van a ser válidas respecto a las emisiones de CO2, y subrayo las emisiones de CO2, porque al igual que hay mucha confusión en esta y en otras cosas, igualmente también habría que separar lo que son las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero de aquellos gases que son nocivos para la salud humana y en los que esta guerra no entra, puesto que en lo único que se centran las autoridades a la hora de hablar de calidad del aire respecto al cambio climático es en el asunto del CO2, que por otra parte, como sabéis, es un gas que no tiene ningún tipo de repercusión para la salud, pero sí, no obstante, para la salud de las personas, todo lo que sale de los tubos de escape, incluidos también estos combustibles denominados renovables. Así que, queridos amigos, este es el debate, un debate en el que hay mucho en juego desde un punto de vista político, que al final es un punto de vista económico, pero lo que está haciendo el fabricante, y siempre y cuando cumpla la normativa, no es muy discutible porque eso, cumple con una homologación y con una normativa que veremos en el futuro si se cambia o no. Yo con esto espero haber dado un poquito de luz en la oscuridad en todo este asunto, que sepas exactamente de qué va el tema y que en el futuro puedas decidir con todo el conocimiento de causa. Me congratulo, celebro si es así, que lo hayamos conseguido y nada más. Te emplazo y te encomiendo aquí a ver un nuevo vídeo en nuestro canal y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, hasta el siguiente. Adiós.